esa nulidad del juicio? Por supuesto que lo hay. Es decir, dice un viejo dicho que la justicia hay que pedirla y después que te la den, ¿no? Tener razón y que te lo reconozcan. Por tanto, si hay base por lo que estamos hablando y por lo que se ha visto de la sentencia, para mí es una sentencia muy floja en sus razonamientos jurídicos. Y el punto más débil es que opta desde el principio por la tesis condenatoria y no ha admitido ninguna otra posibilidad. Y como he dicho antes, se lo plantea como una confrontación contra la defensa. Y eso es lo peor que puede hacerse en un tribunal. Insisto, el tribunal no debe pelearse con la defensa. La defensa hace su papel, pero es que incluso llega a decir que el silencio del fiscal o el negarse a contestar a una serie de acusaciones populares se vuelve en su contra. No, eso también lo menciona el voto particular cuando habla de la doctrina Murray, que no la cita, pero que es así. Mire, cuando esto se valora el silencio de esa forma, tiene que haber una contundencia de indicios enfrente que el silencio demuestre que es culpable, que te lo están restregando en la cara y tú te callas porque no tienes salida, ¿no? Pero aquí el fiscal dio una explicación coherente, cohesionada. ¿Por qué se borran esos mensajes? ¿Cuándo? Los emails incluso meses después. Por tanto, si vamos a la unidad de valoración de la prueba, se quiebra. Ahí también hubo testimonios que dijeron que sí, que eso es lo que hay que hacer, que es lo que se hace. Y no se puede el tribunal, otra vez atacando a la defensa, y decir, vaya desastre que hay en la fiscalía, que no coordinan y no controlan quién filtra, quién no filtra. Oiga, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Para qué? Usted no me puede afirmar que el fiscal, sin lugar a dudas, ha sido el autor de esa filtración. Y si no lo puede afirmar, no puede haber una sentencia condenatoria, y mucho menos en indicios, algunos indirectos, indicios que no pueden recibir el calificativo de tales porque no se basan en un sustrato coherente. Es que, claro, nos olvidamos del proceso, ¿no? Pero si había una intención de la Fiscalía General del Estado para actuar contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, teniendo ese correo 15 días antes, ¿por qué espera al momento en el que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso difunde el bulo para soltar esta filtración? La filtración no tiene ningún sentido, ¿no? Desde ese punto de vista. Parece que es una sentencia que, no por esperada, es bastante sorprendente por cómo argumenta la condena. Me parece que, a pesar de lo que dice la sentencia, yo no veo, desde mi punto de vista, un cuadro probatorio ni sólido, ni coherente, ni concluyente. Creo que a partir de ahora queda inaugurado un nuevo sujeto penal para la jurisprudencia española, que son los entornos. No sabemos quiénes son los entornos, pero pueden ser materia de condena, de una condena, como hemos visto esta tarde en el caso del fiscal general del Estado. Y creo que el tribunal lo que ha ido es contradiciéndose a sí mismo para construir una sentencia que, desde mi punto de vista, estaba tomada desde hace mucho tiempo. Realmente es que no encuentro ninguna prueba condenatoria, por eso he hecho la afirmación anterior. Es cierto que las sentencias de los tribunales, y cuando es una sentencia definitiva, y en este caso en única instancia del Tribunal Supremo, hay que acatarla. Ese es el sistema del Estado de Derecho. Pero eso no significa que esa sentencia, desde mi punto de vista, sea una sentencia basada en pruebas, porque en todo el relato, desde los hechos probados hasta el final de la sentencia, se conjetura de forma permanente una serie de afirmaciones como si fueran hechos constatados y probados, y sin embargo son presunciones, son intuiciones que se basan en aspectos e interpretaciones parciales que no se corresponden con las pruebas practicadas en el juicio oral, o por lo menos con la visión que hemos tenido como observadores en el mismo. Por tanto, es una sentencia, desde mi punto de vista, inconsistente
y con los calificativos que anteriormente he mencionado. Es como si dijeran, hay tantos indicios que venga, condenado. No, pero es que no son realmente, ya no es hablar de indicios, ya tenemos que hablar de pruebas. Y las pruebas, cuando se trata de un tribunal de justicia, y además en este caso el máximo tribunal, que es el que marca la tendencia en la jurisprudencia, es el foco, debería de ser el faro en el que todos nos vemos reflejados, tendría que ser de una contundencia, una exhaustividad que no dejara duda alguna de que esto ha ocurrido. Y sin embargo, quedan más dudas y certezas de que no ha ocurrido que de haber sucedido. Y ese es el problema. El problema es que ahora mismo, pues, no puedes decir que la condena del fiscal general del Estado es una condena basada en pruebas y en hechos, aunque se digan hechos probados y pruebas, desde mi punto de vista, solamente existe presunciones. El análisis es si estamos cómodos con los estándares de presunción de inocencia que se han establecido en la sentencia, porque la sentencia es de condena. Y si esos estándares se han rebajado o no se han rebajado conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que se han rebajado? ¿Usted cree que se han rebajado? Contundentemente sí, se han rebajado. ¿En qué se han rebajado? En los tres principios básicos, señor Fortes, del principio de presunción de inocencia, de que la carga de la prueba recae en quien acusa, en que la culpabilidad debe quedar acreditada con certeza y no con probabilidad, y que toda duda razonable debe resolverse en favor del acusado y no en su contra. Y esto no lo decimos nosotros, que lo hemos sostenido en todo momento, lo dicen ni más ni menos que dos magistradas del Supremo, es decir, que la duda nace del corazón de la institución que ha condenado. Y esto hay que decirlo, porque esto es muy llamativo. Miren, si me permite, pongo varios ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo primero que es muy llamativo, el ejemplo es que nos dice la sentencia del Tribunal Supremo que acoge la culpabilidad del fiscal general porque la ve la hipótesis más plausible y descarta las otras hipótesis. ¿Pero por qué las descarta? ¿En qué pruebas se pasa para descartarlas? Porque el voto particular nos dice que son igualmente verosímiles. Segundo, no identifica con certeza al autor, y el Tribunal Supremo, en algo que no hemos visto nunca, formula un concepto diluido de autoría donde entra el entorno y sustituye la certeza por la probabilidad. ¿Eso es respetar la carga de la prueba? ¿Qué tiene que saber la ciudadanía, Xavier? Que para nosotros lo que está diciendo el Tribunal Supremo equivocadamente es: como no hay otra explicación que convenza más, se le condena, lo cual equivale a decir que si usted no demuestra otra versión mejor, entonces es culpable. Y esto es desvirtuar la presunción de inocencia, convirtiéndola en una presunción de culpabilidad por descarte. ¿Y qué gravedad, sí. qué gravedad tendría esto para usted? Usted está hablando claramente de que hoy se ha sentado un precedente en el alto tribunal, nada más nada menos, que rebaja los umbrales de presunción de inocencia, que son básicos, porque como todo el mundo sabe, principio general del derecho, yo si soy acusado no tengo que demostrar mi inocencia, otros tienen que demostrar su culpabilidad. ¿Esto no se ha seguido así en el alto tribunal? No se ha seguido así. Se ha realizado una interpretación que devalúa los estándares correctos. Y fíjese, hay dos ejemplos, yo creo, o tres ejemplos que son muy importantes. La nota de prensa. Hemos visto otra cosa, cómo se ha ido cambiando el objeto del proceso entre la nota de prensa y la filtración, lo cual también nos merece una reflexión del derecho de defensa, de qué se ha defendido el fiscal general en el procedimiento, pero nos encontramos, ustedes imagínense, sobre una misma cosa que es la nota de prensa, tenemos a la sentencia que nos dice que es delictiva porque el fiscal, aunque viniera de un bulo, tenía la obligación de tener una diligencia debida, de conservar los datos. ¿Y qué nos dice el voto particular? Que la obligación de la nota de prensa era una obligación legal hacerla. Sobre una misma cosa nos encontramos que en el núcleo supremo de la jurisdicción, el Tribunal Supremo, unos dicen que es un delito y otros dicen que no, que lo que hizo el fiscal general era una obligación legal, que eso es lo que dice. ¿Ustedes creen que con esta dicotomía se puede condenar?
no se hubiera debido exigir un debate mayor en el propio Tribunal Supremo para generar este estrés institucional de decir dos cosas, una la convierte en delito y otra lo convierte en una obligación legal. Otra cuestión, otra cuestión, por acotarlo, en dos o tres cuestiones. Es que lo que me está diciendo me parece muy interesante, pero también me alarma. Es decir, ¿esta decisión del Tribunal Supremo puede rebajar los umbrales o va a haber un debate? ¿Puede haber alguna instancia superior que corrija y vuelva, en su opinión, a nivelar que uno tiene que demostrar, que alguien tiene que demostrar la culpabilidad de alguien y no alguien demostrar su propia inocencia? Es decir, que esto puede provocar un debate sobre los umbrales del respeto a lo básico en la justicia, que es la presunción de inocencia. Esto debe, y esto es bueno que así sea, en el sistema procesal, mire, España es una democracia sólida y tenemos una arquitectura constitucional y jurídica sólida, con mecanismos institucionales, jurídicos en nuestro sistema y en la arquitectura europea que van a permitir someter a debate necesario lo que nosotros entendemos que es una rebaja muy peligrosa de los estándares de la presunción de inocencia. No tenemos ninguna duda de que ese debate se va a producir. Por eso, déjame decirles que el mejor homenaje que para nosotros podemos hacer, estamos, más convencidos que nunca de la inocencia de una persona condenada. El fiscal general aquí ha visto malograda su carrera profesional y su prestigio ahora mismo por una sentencia que no nos convence, que no salvaguarda sus derechos constitucionales. Nuestro mejor homenaje que le podemos hacer es defender sus posiciones jurídicas para combatir esta resolución judicial. Y digo más, Xavier, y ya me callo que estoy alargándome mucho, y defender, coger una bandera, la bandera del reformismo. Necesitamos abordar reformas estructurales en la justicia, reformas importantes para que la ciudadanía tenga más garantías de que los estándares de motivación, de respeto a los derechos fundamentales, de la apariencia de la imparcialidad, estos son debates necesarios que no van contra nadie, y lo que van es para asegurar una mayor confianza de los ciudadanos en la justicia, que esa es nuestra obligación. Dos cuestiones muy breves para concluir, si puede ser, señor Martín González. Una, ya he hablado de la nota pública, de la dicotomía de que unos digan que no se podía hacer, que era directivo, y otros que era casi obligado para difundir o desmentir un bulo que afectaba a la propia Fiscalía. Dos aspectos de la siguiente pregunta, lo más breve. Borrado del móvil. Hemos leído que lo ponen en el relato de cuestiones que inducen a pensar en su culpabilidad. ¿Eso abre otro debate? Digo, porque yo había pensado lo contrario desde que el PP pudo borrar los datos de un disco duro y se dijo desde las altas instancias judiciales que eso no era delito. Y otro, las declaraciones de los periodistas. Sobre estas dos cuestiones, muy brevemente, borrado de móviles y declaraciones de periodistas. Al acusado no le corresponde probar su inocencia, ni en el caso del fiscal general, ni en ninguno. Además, el voto particular, no lo dice la UPF, el voto particular nos dice que el fiscal general del Estado, que es un órgano constitucional, tiene el deber de preservar unos datos que no son suyos solo, son de muchos ciudadanos. Y lo segundo, es un debate muy interesante, el de los periodistas que usted recoge. Mire, hay otra cosa grave en esta sentencia, en nuestra opinión. No se puede devaluar el valor probatorio de periodistas con el valor constitucional que ustedes realizan por el mero hecho de que se acojan al secreto profesional. No se puede devaluar, tendrá que contrastarse con el resto de la prueba, y aquí había un montón de contraste probatorio para las afirmaciones que hacían algunos periodistas. Por tanto, afirmar que por el mero hecho de que un profesional de la información, con la función constitucional democrática que tiene, por el mero hecho de acogerse al secreto profesional, que es un derecho constitucional, eso hace que el valor probatorio de lo que dice decaiga, no es razonable, y yo creo que como sociedad debemos defender que no sea así. Una última cuestión y concluyo. Esto va a ir a recurso ante el propio Supremo, lo normal es que decaiga o que no se admita, luego al Constitucional y también a instancias. Ustedes creo que incluso hablan de la ONU, veremos si el propio afectado recurrirá también a alguna instancia como el TJUE o el propio Tribunal de Derechos de Estrasburgo, de Derechos Humanos. ¿Qué recorrido de apelaciones cree que tiene usted, por ejemplo, en la ONU, que es donde ustedes van a apelar, creo, o tengo entendido?
no es una apelación jurídica, simplemente vamos a manifestar a la relatora las deficiencias sistémicas que nosotros hemos apreciado para que las examine alguien desde fuera. Siempre es bueno que nos vea alguien desde fuera y que nos sugiera al Estado, en su caso, qué reformas son necesarias, vuelvo a insistir, perdone, para reforzar la presunción de inocencia y las garantías de toda la persona. Esto no es enmendar a nadie. Esto es a construir entre todos un Estado de Derecho mejor. Pues aquí lo dejamos. Quiero dejar constancia que hemos invitado también a la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina de Seus, asociación mayoritaria de carácter conservador y que no ha querido participar en este programa. Es decir, buscamos, como siempre, como están viendo en esta mesa y también en las participaciones desde casa, de dos formas distintas de ver un mismo problema que se está manifestando de una forma evidente. Félix Martín González, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, muchísimas gracias por atendernos. Perdón. Claro, el razonamiento de los 5 magistrados, la nota les sirve para reforzar esa línea de puntos de las que hablábamos antes. Es decir, si el día antes por la noche el fiscal general del Estado se interesa por el asunto y pide todos los datos, incluso sacando del fútbol a uno de los fiscales, hablando con varios de los responsables, y al día siguiente sale esta nota de la que se ha hecho responsable expresamente el propio fiscal general del Estado, quiere decir que el fiscal general del Estado estaba en esto y por tanto es parte de esa filtración. No lo estoy defendiendo, digo por explicar cuál es la argumentación. Y esto efectivamente tiene un elemento importante que explicaba antes el portavoz de la UPF, que es que si tú en el juicio presentas algo que no se puede rebatir ya porque la instrucción ha terminado, hay una indefensión manifiesta de la persona que está sentada en el banquillo, y esto puede ser una de las causas importantes para el recurso al Tribunal Constitucional. Hay que recordar que en teoría, aunque esas líneas se mueven a veces, el Tribunal Constitucional no puede entrar en la apreciación de las pruebas ni en algunas de las cosas que a nosotros nos puede parecer mal, sino que tiene que ir exclusivamente al amparo de vulneración de derechos fundamentales. Y este es uno de los que, en mi opinión, bueno, además de, y esto siento decirlo, pero es así, además de la mayoría progresista que hay en el Tribunal Constitucional, que es claro que esta sentencia va a ser anulada, entre otras cosas. Es una sentencia, a mí me recuerda al chiste de Gila, ¿no? Aquel de alguien ha matado a alguien, ¿no? Que fue como Gila descubrió que Jack el Destripador era el asesino, ¿no? Porque en el hotel lo veía por el pasillo y le decía, alguien ha matado a alguien, al final el Destripador se rindió. Bueno, esto es lo mismo, quiero decir, dicen que hay alguien que ha filtrado al hacer, pero ese alguien no está identificado. Eso sí, no saben quién es, pero sí que saben que García Ortiz le dio, porque fue con su conocimiento, por lo tanto le dio la orden de filtrar. Bueno, quiero decir, si no estuviésemos hablando de una cuestión tan seria, pues sería pues lo que es, algo completamente disparatado que causaría gracia, pues un chiste. Esta sentencia es un chiste malo y con unas consecuencias terribles, ¿no? Algunos de los argumentos, bueno, la habéis llamado argumentos, es una generosidad por vuestra parte enorme, ¿no? Que os honra. Las prisas, que actuó con prisa, bueno, pues tendrán que establecer un cuadro probatorio a partir de ahora para que los magistrados sepan cuántos minutos tienen que solicitar o cuántas horas es prisa, no prisa. No, para prisas desde el tribunal para condenar y para sacar el fallo antes de la no argumentación, ni te cuento. Pero es que todas las explicaciones son de este tenor, ¿no? Que no hacían falta los correos para desmentir el bulo. Ah, bueno, ¿qué querían que hiciese? La nota por aproximación. Pues digo yo que si alguien se toma en serio dar una versión lo más fidedigna posible para desmentir un bulo, pues tendrá que tener los elementos que hay sobre la mesa, analizarlos para ser lo más fiel posible. Porque vamos a ver, el proceso se inicia efectivamente en un juzgado de instrucción y es sobre la nota. No se habla del correo electrónico. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifica esa versión y realiza una exposición razonada al Supremo, porque estaba aforado el fiscal general ante ese órgano, que es sobre la nota también. Por lo tanto, hasta ese momento la instrucción es sobre la nota. ¿Qué función cumple la nota? Enfocar el procedimiento en García Ortiz, porque realmente si la investigación hubiese sido sobre el correo, había
decenas, sino centenares de potenciales culpables. Pero al enfocar sobre la nota solo hay uno, que es García Ortiz, que ya cuando el tema estaba en el TSJ de Madrid, dice que la nota, que él asume la responsabilidad. Entonces el Supremo, y antes en las declaraciones del portavoz de la UPF lo mencionó cuando dijo que había cambiado el objeto del proceso, el Supremo dice, no, aparentemente no es delito. Hombre, han metido el aparentemente, pero no es delito. Lo que sí que puede ser delito, y más allá de esa palabra, todo el auto en el que se admite está enfocado al correo electrónico, lo que sí que puede ser delito es el correo electrónico. Vale, pero es que aquí es donde se produce el juego de trileros, ¿no? Que han utilizado la nota como ¿dónde está la bolita? Que es, ¿vale? Si no es delito y por lo tanto lo que hay que investigar ahora es el correo electrónico, el Supremo tenía que haber devuelto al juzgado de instrucción la causa y decir, investigue todas las opciones de quién pudo ser el que filtró el correo, porque el Supremo no recibió una exposición razonada sobre la filtración del correo, la recibió sobre la nota. Y eso es algo alucinante, porque luego vuelven a, efectivamente, Hurtado en varios autos mantiene la nota ahí, habla de una unidad de acto que se retoma en la sentencia, pero el gran trile, el gran engaño se produce en ese momento. Tú admites como Supremo que se impute y que se investigue la filtración de un correo, pero realmente a ti te da una exposición razonada sobre una nota, pero esa nota ha sido absolutamente fundamental porque ha centrado el tiro desde el minuto 1 en García Ortiz. Y no podían centrarlo de ninguna otra forma, porque con el correo electrónico no había forma de centrarlo